Bueno, así hemos avanzado con el fondo. Realmente no avanzamos tan rápido como quisiéramos, pero queda preciosa. Realmente estas mochilas son muy hermosas y muy costosas. Son muy costosas las mochilas hechas a una hebra por lo mismo, porque el tiempo es el doble, el trabajo es el doble, ¿listo? Entonces no se desmotiven, por favor. Bueno, voy a enseñarles esta parte, es muy importante que presten mucha atención. Estábamos trabajando uno a uno, recuerden, quedaba uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, los dos salmón, los dos azules, uno negro. Esta era la vuelta que llevábamos, era el orden que llevábamos. En esta parte estamos aumentando un blanco. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces voy a enseñarles cómo lo hago. Hago un blanco sobre negro. Hacemos un negro en el primer salmón. En este punto salmón vamos a hacer un punto negro porque estamos recogiendo el salmón. Y el salmón vamos a hacer dos, pero uno va a quedar sobre salmón y el siguiente va a quedar sobre el azul. Acá un rosado o salmón y el otro aquí sobre el azul o el verde aguamarina. Ahí. Y vamos a tapar todos estos de este color. Con este vamos a tapar uno azul, perdón, o verde aguamarina. El negro también lo vamos a hacer de este tono y el primero después del negro también de este tono, así. Y vamos a empezar con el salmón para que nos quede corrido. Entonces el primer salmón va en el último azul que nos queda libre y en el primer salmón, quedando un punto salmón libre. Y vamos a hacer en ese punto salmón el punto negro. Para regresar a la parte donde les digo que estoy haciendo dos blancos. Un salmón, un negro en el salmón. Ahí quedó. Y el blanco lo estamos aumentando porque lo estamos haciendo de esta forma. Estamos haciendo un blanco en el primer punto negro, en el único punto negro que ya nos quedaba, un blanco y un blanco sobre blanco. Ahí, por eso estoy aumentando los blancos. Y en el negro vamos a hacer el punto de aumento. Si se dan cuenta, acá no hice punto de aumento en lo que les acabo de explicar. Entonces el punto de aumento va a ir sobre el negro 2 puntos. De esta forma estamos aumentando y de esta forma estamos haciendo también nuestro aumento para que no nos vaya a faltar el aumento. Por eso es muy importante hacer todos los aumentos que les he estado explicando para que cuando lleguemos a vueltas como esta, donde el aumento se hace solo acá y solo acá, no se nos cierre. Si se dan cuenta, el aumento está quedando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos. Cada 13 puntos acabo de hacer el aumento, pero no se va a cerrar porque antes habíamos hecho muchos aumentos. Entonces estamos muy bien hasta ahí, no pasa nada. Vuelvo y les explico esta parte. Hice dos negros, dos blancos, uno sobre negro, uno sobre blanco, dos negros en el centro, que es nuestro aumento, dos blancos, uno sobre blanco, uno sobre negro, y en el salmón hice un negro, me queda un salmón libre. Voy a hacer un salmón sobre salmón y un salmón sobre el azul. Y voy a cerrar todo este con el azul. En total me quedan tres puntos azules. Uno sobre azul, uno sobre negro y uno sobre azul. Y me queda un azul libre, que es donde voy a hacer el primer salmón.
Esta parte es muy importante que no la confundan con estos puntos blancos, porque acá hay un punto negro, pero ahí no estamos haciendo aumento, lo estamos tapando con azul. Listo. Y un salmón sobre salmón. Recuerden, el punto negro va corrido. Ahí. Y el blanco va a aumentar. Un blanco sobre negro y un blanco sobre blanco. Acá. Y vamos a hacer los aumentos de todas las vueltas, lo estamos haciendo en este punto negro, que estoy haciendo 2 puntos sobre el negro, solo el punto que va en medio del blanco, y volvemos a aumentar el blanco, un blanco sobre blanco y un blanco sobre el primer negro. Eso es todo lo que estoy haciendo, y así está quedando este fondo de hermoso. Ya se nota un poco más que hemos aumentado el blanco, y se nota un poco más que estamos cerrando este rombo. Listo. Entonces sigo avanzando porque voy a seguir mostrándoles vuelta a vuelta, porque tiene mucho detalle. Bueno, en esta vuelta seguimos con los aumentos en el punto negro. Entonces tenemos 2 puntos negros. En el primero vamos a hacer 2 puntos y en el segundo vamos a hacer un solo punto. En esta parte ya nos van a quedar 3 negros y los blancos siguen siendo 2. Los blancos no los vamos a aumentar, vamos a trabajar 2 blancos. Este negro de este lado sí lo vamos a aumentar, pero lo vamos a aumentar de esta forma. Vamos a hacer un negro sobre negro y un negro sobre salmón. De esta forma estamos aumentando el negro, pero sin hacer el aumento ahí. El aumento lo estamos haciendo acá. Listo. Esa parte es muy importante que no la confundan. El salmón sigue quedando corrido, un salmón sobre salmón y un salmón sobre azul. De esta forma se disminuyó el azul y ya no queda sino un solo punto azul para hacer, porque el otro azul que queda libre lo vamos a hacer con el salmón que queda corrido. Listo, es muy importante esta parte. Un salmón sobre azul y un salmón sobre salmón. Por eso ya nos quedó solo un salmón libre, un azul, perdón, que en la siguiente vuelta lo vamos a tapar con el salmón. Ese azul ya desaparece en la siguiente vuelta. El punto negro, vuelvo a explicarles cómo estoy aumentando el punto negro. El punto negro se está aumentando de esta forma. Hacemos un negro sobre salmón y un negro sobre negro. Ya de esta forma nos quedaron 2 puntos negros, igual que el blanco. El blanco tenemos ya 2 puntos negros y vamos a dejarlo ahí, 2 puntos. Y el aumento está en este punto del centro de los blancos. Primer punto negro, hacemos 2 puntos, que ese es nuestro aumento, y el segundo punto negro hacemos un punto normal. Listo, ahí está el aumento de esta vuelta. 2 puntos blancos, 1 sobre blanco, 2 sobre blanco, y los puntos negros que estamos aumentando, 1 sobre negro y 1 sobre salmón. De esta forma vamos a continuar esta vuelta. Listo, eso es lo que vamos a hacer, y ya nos vemos para continuar con el diseño, que ya está tomando un poco más de forma. Bueno, como les comenté en la vuelta anterior, ya en esta vuelta se pierde el azul. Ya lo tapamos con salmón y volvemos a meter el salmón en medio de los negros. Les voy a explicar. Acá estoy haciendo 2 negros, los estoy haciendo corridos. El primero sobre salmón, el segundo sobre negro. Igual los blancos. Primero sobre negro, segundo sobre
blanco y me queda un blanco libre para hacer dos negros. También los voy a hacer corridos. El primero sobre blanco y el segundo sobre negro. Recuerden que la vuelta anterior habíamos aumentado estos puntos negros, entonces aquí tenemos 3 puntos negros libres. Hice un negro sobre el primero, el segundo voy a hacer el aumento, que lo voy a hacer en salmón, 2 puntos salmón, y vuelvo con el punto negro que lo voy a hacer uno sobre negro y el que sigue sobre el primer blanco para hacerlo corrido. Acá lo mismo voy a hacer con el blanco, voy a hacer uno sobre blanco y uno sobre negro para que quede corrido. Me queda un punto negro libre y voy a hacer un punto negro sobre negro y un punto negro sobre el blanco. Recuerden que estoy haciendo corrido los puntos que van de 2 en 2. Listo. Y estoy haciendo el aumento con salmón. Este centro lo voy a hacer todo con salmón. Me quedan 3 puntos, un punto sobre salmón, un punto sobre azul, que ahí ya se pierde el tono azul, y un punto sobre salmón, y me queda un punto libre que vuelvo a retomar los puntos que están quedando corridos. En el primer salmón hago un punto negro, el primer negro hago un punto negro y me queda un punto negro libre para empezar los blancos. Un blanco sobre el primer punto negro y un blanco sobre el primer punto blanco. A ver, agarrarlo bien, que está muy ajustada la puntada. Me queda un blanco libre que voy a hacer un punto negro sobre este blanco y voy a hacer un punto negro sobre el primer punto negro. Listo, ahí ya me quedó. Y voy a hacer el aumento con salmón. Recuerden que el aumento va en color salmón en el punto negro del medio. 1, 2 puntos salmón en un mismo punto y retomo el punto negro en el último punto negro y en el primer punto blanco para seguir con los puntos corridos. Ahora viene el blanco y lo mismo. Esto me sirve para que quede una línea y no se va a perder la línea. Si ustedes lo hacen así corrido, sigue la línea de negros, línea de blancos, acá vuelve a retomar línea de negro, y para eso es que hacemos los puntos corridos, para que se vean líneas. Yo voy a avanzar y ya les enseño la siguiente vuelta. Bueno, yo ya adelanté un poco. Recuerden que estábamos haciendo esta vuelta, 2 negros, 2 blancos, 2 negros, metí los 2 rosados en medio de los negros, 2 negros, 2 blancos, y acá empecé nuevamente la vuelta y la empecé 2 negros, un solo salmón o rosado, porque ya estamos corriendo los negros. En el último salmón empecé con negros, acá aumenté el blanco y acá en medio de salmón o rosado acabo de meter este dorado. ¿Listo? Entonces voy a enseñarles cómo lo hice. Recuerden siempre guardar las hebras. Estoy sobre un punto negro que me quedó libre y voy a hacer un punto más sobre el rosado. Y acá en este punto voy a hacer un rosado. Recuerden que estoy disminuyendo los rosados. Y en el último rosado que me queda libre, voy a hacer un negro y un negro sobre el primer punto negro, y me queda un punto negro libre que lo voy a hacer con blanco. En este último punto negro haré blanco y 2 blancos sobre blanco para un total de 3 blancos.
Así estoy aumentando en esta vuelta los blancos. En el punto negro voy a hacer 2 negros, 1 y 2, cada uno en el punto que corresponde. Y me quedan los salmón libres, que en el color salmón voy a hacer un salmón en el primer punto y en este punto voy a hacer el aumento. Listo, el aumento de esta vuelta va dorado y lo voy a hacer acá. Recuerden siempre conservar las hebras. Acá en este punto voy a hacer el aumento. Entonces el aumento queda sobre salmón pero con dorado. Y en el punto salmón o rosado que me queda libre hago un punto. Y vuelvo con los negros. Los puntos negros son 2 nomás. 1 y 2. Y los blancos son los puntos que estoy aumentando, pero los estoy aumentando de esta forma. Hacemos un blanco sobre blanco, segundo blanco sobre blanco, cada uno va en su punto. Listo, no lo estoy haciendo en punto de aumento, sino tenía 2 blancos, estoy haciendo 2 blancos. En el primer negro hago un blanco para aumentarlo a 3 sin hacer aumentos. Listo, y estos negros, como los estoy haciendo corridos, sigo con los negros corridos. Entonces hago un negro sobre negro, un negro sobre este salmón o este rosado. Listo, sobre el rosado y un negro sobre el primer negro. Me queda un punto negro libre donde voy a hacer los rosados corridos. Y estamos empezando la vuelta siguiente. Acá acabo de terminar la anterior, donde metí el dorado en medio del salmón, y estoy empezando una nueva vuelta. Listo, entonces en el último negro hago un blanco y hago 2 blancos más porque estoy haciendo los blancos corridos de 3. En esta vuelta que acabo de terminar me quedaron ya 3 de los blancos. Hasta esta vuelta venían solo 2 y a partir de esta vuelta ya me quedaron 3. Y los negros seguimos con 2 negros, 1 sobre blanco. En esta vuelta siguen todavía los 2 puntos negros. Ahí me queda un negro libre que voy a empezar el salmón. Voy a hacer un salmón sobre negro, un salmón sobre el punto negro y un salmón sobre el primer color salmón o sobre rosado. Listo, y acá vuelvo con los aumentos. Los aumentos siguen en este color dorado, amarillo, como lo quieran ver. Acá donde acabo de hacer el salmón voy a hacer un dorado y encima del dorado que tengo en la parte de abajo voy a hacer el salmón acá. Listo, y voy a hacer en esta parte un dorado en el último punto salmón. Voy a hacer un punto dorado y haré ahí el punto salmón para que me quede como aumento. Y en este primer negro hago un punto salmón. En total, en esta vuelta que estoy empezando, vamos a tapar el salmón. Ya aquí nos quedan 3 puntos negros, 3 blancos, 2 negros, 2 salmón con un aumento, un salmón encima del dorado que ya teníamos de la vuelta anterior, un dorado en el último salmón. Ahí vamos a hacer el aumento con un punto salmón y nos van a quedar en total 2, uno sobre salmón, uno sobre el primer negro.
Esta vuelta va así. Es muy importante explicarla bien para que ustedes no se me pierdan, porque este fondo, primero, es una sola hebra. Estamos trabajando una hebra, entonces queda muy delgado. Y segundo, tiene muchísimo detalle. Entonces, estos pequeños detalles son los que forman la figura de mandala. ¿Listo? Entonces, sí es muy importante los detalles. El blanco también es, se quedan 3 puntos. Recuerden que en la vuelta anterior, esta donde metimos un solo dorado en medio de salmón, quedaron de 3 puntos. Esta donde estoy empezando la vuelta, que ya tengo 2 puntos dorados en medio de salmón, también quedan 3 blancos. ¿Listo? Tienen que ubicarse muy bien en qué vuelta van. Recuerde que acá vamos a tapar estos con puntos negros, entonces voy a hacer 3 puntos negros. Así nos vamos con esta vuelta. ¿Listo? Entonces así nos tiene que quedar, y ya nos vemos en la siguiente vuelta.